Encuentro Nacional para Emprendedores, a cargo del conferencista internacional Ernesto Leone. Sin más preámbulos, dejarlos en la compañía del pastor Ernesto Leone, quien va a traer la conferencia en esta mañana, y para eso nos ponemos de pie y lo recibimos como se merece un hombre de Dios, con un aplauso sincero, con un aplauso abierto, con un aplauso fuerte en esta mañana. Para mí es realmente un privilegio estar acá y agradecerle a un amigo mío, una persona que quiero muchísimo, que es el apóstol Glauch, que es un tremendo hombre de Dios, que es un tremendo siervo de Dios, y a su esposa, fundamentalmente, que para mí me honran invitándome a esta charla. Y lo más importante que puedo hacer con muchos de ustedes es transmitirle mi experiencia personal. Es contarle y transmitir un poco mi experiencia, la experiencia personal como empresario. Yo fui empresario de muy chiquito, era un loco, pero hay dos etapas de mi vida. Una etapa de mi vida antes de Dios y otra etapa de mi vida completamente distinta, diferente, especial, estando en las cosas de Dios. Porque uno cuando está solo, realmente, o encara la vida solo, es completamente diferente. Va toda la fuerza volcada a sus propios lomos y tiene que hacer fuerza solo, absolutamente solo. A veces he escuchado muchos dichos que dicen yo contra el mundo, o voy a conquistar el mundo, y el mundo realmente en esos casos se nos viene encima, nos avasalla el mundo. Entonces tenemos determinados fracasos a veces porque no tenemos dónde poder apoyarnos para que realmente podamos tener éxito. Y yo de muy chico vengo de una familia, esto no lo conté cuando conté el testimonio, nosotros venimos de una familia patria. Mi abuela decía que nosotros éramos una familia patria porque mi abuelo era sobrino de don Hipólito Yrigoyen, que fue presidente de la Nación en 1916 y en 1928, derrocado en el 30 por el general Uriburu. Y mi abuela era bisnieta del general Warnes, quien combatió con el general San Martín por la independencia de América. Entonces mi abuela era muy concheta, como dicen los jóvenes, ¿no? Era muy fina, decía, nosotros somos familia patria, somos de sangre azul. Siempre que me corté yo me salía colorado igual que todo el mundo. Pero ella decía que éramos de sangre azul y éramos de abolengo. Entonces, fundamentalmente, éramos una familia muy próspera. Mi padre era un italiano, recién venido de Italia, le llevaba 20 años a mi mamá de diferencia y aprendí mucho de él. Mi padre era un sabio. Porque en un momento conoce a mi mamá tenía 17 años, era un bombón, era más linda que el sol. Entonces el Tano cuando la conoció estaba enloquecido, mi papá 30 y pico de años, y bueno, no tenía un mango, pero a mi mamá la querían casar con un escribano muy importante, 170 kilos pesaba el escribano. Ustedes lo veían venir y parecía la hinchada de Boca. Esto es lo que me contaba mi papá. Y mi papá era un tipo pintón, realmente pintón. Entonces, fundamentalmente se conocieron, pero mi papá no tenía un mango y el escribano tenía fortuna. Entonces mi abuelo y mi abuela la querían casar con el escribano. Entonces mi papá se la robó a mi mamá. Y se casaron. Pero mi papá le dijo, viejita, quédate tranquila, que yo voy a ser un gran empresario. Y efectivamente fue un gran empresario. Se puso un hermoso puesto de sandía en la General Paz. Y empezó a vender sandías, y al poco tiempo compró un camioncito y empezó a traer sandías de Entre Ríos, de Corrientes, de otro lado. Después compró un puesto en la estación Constitución y puso un puesto de queso, después puso otro en Retiro, después compró otro camión, después empezó a traer salames, queso, después otro camión, y al poco tiempo mi padre fue dueño de Flete Salta, una empresa de transporte pero muy importante. Entonces éramos prósperos, nosotros realmente éramos prósperos, vivía en Las Heras y Pueyrredón, en pleno barrio norte, teníamos un piso entero, teníamos babysitter, mucama, mayordomo, chofer. Me acuerdo que mi padre le había comprado a mi madre un Ford Fireland, esos largos, ¿no? Con tapizados blancos, teníamos el chofer con guantes, con gorro, y me sentía un general del ejército yo cuando me llevaba, este hombre nos llevaba al colegio. Pero un día, lamentablemente, mi padre se enfermó del corazón.
Y cuando mi padre se enfermó del corazón sufrió 11 infartos en un año. Hay muy pocas personas que hayan podido resistir la posibilidad de tener 11 infartos. Pero mi madre, gran error, nunca había trabajado en nada. No sabía cómo poder trabajar, de qué manera emprender algo, cómo poder desarrollarse. No sabía absolutamente nada. Entonces entramos en un gran problema. Mi padre se enfermó, al poco tiempo falleció. En el momento que falleció vino en el año 75 un gran golpe económico de nuestro país llamado el Rodrigazo, donde vos te acostabas a la noche, eras millonario y al otro día, a la mañana, eras totalmente pobre. Donde vos por ahí eras pobre y por un golpe de suerte que no tiene que ver con la economía, eras casi millonario. Y quedamos en la calle. Y perdimos absolutamente todo, nos remataron los camiones, nos remataron el guardamueble que lo teníamos en la calle Brasil en Constitución, yo era muy chico, nos desalojaron de las Heras y Pueyrredón y no tengo vergüenza de decirlo, dormimos 2 noches en la calle con mi mamá, mi hermana Mariel, que el apóstol la conoce, mi abuela y yo, 2 noches, hasta que mi abuela se dio cuenta que nosotros éramos descendientes de don Hipólito Yrigoyen, que éramos descendientes del general Duarne, y en ese momento había un gobierno de facto, y se fue a la Comisión Municipal de la Vivienda a exigir que éramos descendientes y éramos una familia patria, exigir una vivienda, y nos regalaron una hermosa casa en la villa. Una hermosa casa en la villa, y no me da vergüenza decirlo, que viví en la villa. Viví mucho tiempo en la villa. Teníamos a 4 metros el baño, que eran 4 chapas y una chapita de cartón arriba. Pero lo cómico de esto, que mi abuela era de abolengo, tocaba el piano, que era una belleza, y llegamos a la villa con un piano de cola color blanco. Y no teníamos para comer, no teníamos para comer. Y como no teníamos para comer, los vecinos, algunos vecinos se apiadaban de nosotros y nos decían, venían a las 4 o 5 de la tarde y le decían, perdóneme, doña Lucía, ¿ustedes comieron? Nosotros, la gente bien, ¿comemos tarde o no comemos?, decía la viejita. Teníamos más hambre que los radicales del pueblo. Y bueno, y así fue aconteciendo. Los radicales del pueblo, que eran de aquella época, ¿no? De la época de Yrigoyen, no de ahora. Entonces, porque hoy ni los radicales, ni los peronistas, ninguno tiene hambre, esto ténganlo claro, ¿no? No vamos a hablar de política. Pero en esa época tenían hambre porque eran realmente trabajadores. Y ahí mi mamá estaba prácticamente loca, porque había muerto mi papá, porque no teníamos para comer, porque no teníamos para vivir, mi abuela estaba enferma, mi hermana era muy chiquita, y a los 13 años salí a vender a la calle espirales. Y agarraba la caja de espirales y salía a vender Fuji espirales, Fuji espirales, pero yo tenía un don, tenía alma de empresario, ya de chiquitito tenía alma de empresario. Entonces me junté 7, 8, 10 vagos como yo, que había en ese tiempo, y los convoqué y le dije, voy a armar mi propia empresa. Y los mandaba a vender espirales conmigo, y tenía 2 espirales, pero yo le decía, no vas a ser vendedor para mí ni vender para mí, vos sos socio mío, de lo que ganamos vamos mitad y mitad. Entonces armé una banda de vendedores de espirales. A los pocos días me di cuenta que se terminó el verano y que no había más mosquitos. Y que otra vez de nuevo no iba a comer. Dije, no, entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a vender alfajores. Y salí a vender alfajores, ya tenía 20 y pico de personas que vendía alfajores. Me alquilaba una camionetita, me iba al 11, al barrio del 11, y compraba los alfajores Guaymallén, que hoy se conocen. Cajas y cajas todos los días. Y le enseñé a cómo venderlos en los colectivos. Y mis vendedores me cargaban, porque yo les decía, directamente de fábrica, los alfajores Guaymallén, directamente de fábrica a usted, para que los pueda gustar en este mismo momento. Y vendía cantidades industriales. Y un día una mujer me preguntó, vendiendo aparte en los domicilios, ¿no venden artículos del hogar? Y ahí se me prendió la lamparita. Dije, sí, vendemos artículos del hogar. ¿Y qué venden? Planchas y licuadoras. ¿Y tiene alguna? Mañana se la traigo. ¿Y cómo se paga? En cuota, señora. Nosotros vendemos todo en cuota. Yo no sabía nada. Me fui hasta el 11, me compré una plancha, una licuadora, y con el anticipo del pago de la cuota, yo ya salvaba el costo de lo que era la plancha y la licuadora.